Nos contactamos con Querétaro, en México. Francisco Porras está con nosotros aquí en NTN 24, doctor en Ciencias Políticas, profesor del Centro de Investigación Social Avanzada, que funciona como Observatorio Social del Episcopado Mexicano. Una buena tarde para usted, doctor Porras. Buenas tardes a todos. Empecemos por este encuentro que va a haber entre el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso, este interés del Papa para citarse con el patriarca ortodoxo. Estaba claro desde noviembre del 2014, cuando al regreso de un viaje a Estambul, el Papa reveló que había hablado por teléfono con Kirill y que le había dicho: iré a donde quieras, llámame y yo voy. El Papa, pues como sabemos, cuyo paso por el Vaticano va dejando huellas, también cambios. Quiero preguntarle yo si significa este encuentro una prueba más de esa fe revolucionaria de la que siempre habla el Papa Francisco. Creo que es algo muy importante porque es un signo muy concreto de ecumenismo. Como ustedes saben, después del Concilio Vaticano II hubo un reconocimiento muy explícito por la libertad religiosa, que consiste en la libertad fundamental de cada uno de nosotros de la búsqueda de la verdad en libertad en nuestras conciencias, sin ningún tipo de injerencia indebida. Justamente después de este reconocimiento se dio un siguiente paso, que fue el recordar que realmente somos muchas las iglesias cristianas, somos muchas las iglesias que confesamos a Cristo y que damos un antitestimonio cada vez que se nota, tanto en la teoría, en la teología y en la práctica pastoral, pues que somos no solamente muy diferentes y nos criticamos entre nosotros, sino que en la práctica vivimos como hermanos separados. Este gesto muy concreto, aunado con lo que el Papa Francisco llama el ecumenismo de la sangre, me parece que es un avance monumental. Desde la separación de las dos iglesias, la católica y la ortodoxa, en 1054, cuando mutuamente se excomulgaron, no hubo ningún movimiento significativo de cercanía hasta tiempos de Pablo VI, cuando esta excomunión fue levantada. El patriarca ortodoxo, también de Constantinopla, en este caso de Constantinopla, pues levantó la excomunión y pues así se inició un proceso muy lento de acercamiento que, sin embargo, ha sido caracterizado por sospechas fundamentalmente de parte de la Iglesia ortodoxa. Ellos ven con recelo el hecho de que el Papa, el Vaticano en general, haya generado diócesis católicas en territorios que ellos consideran propiamente ortodoxos. Especialmente importante en el caso del patriarcado ruso. Entonces, este signo concreto no solamente da muestras pues, el vivo interés del Papa Francisco de avanzar en el ecumenismo, sino también por la parte rusa. Yo creo que hay una sensibilización acerca de la importancia de tratar problemas muy importantes que ahora tienen tanto ortodoxos como católicos en Medio Oriente. Justamente sobre esto quería preguntarle. Se trata de un encuentro histórico, mucha gente no lo dimensiona porque son dos iglesias que tienen el mismo Dios, el mismo evangelio, pero no se han comportado como hermanas durante muchísimos años. Y los puntos que hoy pudieran diferenciarlos están claros, y es que hay grupos terroristas como el Estado Islámico que está persiguiendo a los cristianos. El Papa Francisco nunca ha apoyado los bombardeos contra los yihadistas del Estado Islámico, mientras que Kirill, el patriarca ruso, dice que los ataques son una guerra defensiva y una guerra justa contra quienes cometen un genocidio contra los cristianos. Vamos a ver cuál es la flexibilidad de cada uno frente a estos temas después de la reunión. Me parece que esto es muy importante porque además va a ser una muestra de cómo las respectivas teologías y en concreto las teorías de la guerra justa han evolucionado, por un lado en la Iglesia Católica y por otro lado en la Iglesia Ortodoxa. En mi opinión, el tema de la guerra justa en la Iglesia Católica sí ha tenido un cambio importante después de la aparición de las bombas atómicas. El principio de proporcionalidad que debe siempre de respetarse, es decir, que al final la respuesta sea proporcional a la agresión que inicia la guerra, y fundamentalmente que el número de muertos y de víctimas resultado de la guerra sea siempre menor al número de víctimas y muertos de los incidentes que han iniciado la guerra, ha venido a cambiar la perspectiva católica. Me parece que, obviamente esto es opinable, la mayoría de los teólogos morales ahora católicos no están a favor del uso de ningún tipo de arma de extinción masiva, ¿no? Que realmente mate en un solo personas y que además no les dé oportunidad de guarecerse. Esto cuando se aplica a las poblaciones civiles
en medio de las cuales muchas veces se refugian los terroristas, pues realmente sí redimensionan esta teoría clásica. Me parece que esto no ha sido el caso de al menos las declaraciones del patriarca Kirill, fundamentalmente porque no solamente está este asunto teológico, sino también el hecho de que tradicionalmente han sido muy cercanos a los gobiernos en sus diversos regímenes de Rusia, cosa que ciertamente ha sucedido muy diferentemente en la Iglesia Católica después de la Reforma. Francisco Porras ha estado con nosotros aquí en NTN 24, doctor en Ciencias Políticas y también profesor del Centro de Investigación Social Avanzada, que funciona como Observatorio Social del Episcopado Mexicano. Una buena tarde para usted. Muchas gracias a todos.